No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bien, Andrés, Evelyn, ha sido una conversación que se nos ha ido volando el tiempo. Vamos a ver si en este segundo bloque podemos instalar otros temas de conversación. Quedamos en esta pausa un poco proyectando cuál sería este futuro, los actores y las posibilidades para el país. A mí me gustaría, Andrés, si podemos partir con tal vez proyectar futuros posibles. Nosotros vemos en el norte el sector minero, en el sur se está viendo que podríamos tener el hidrógeno verde por allá por Magallanes, ¿cierto? Pero siempre se ha esperado que en esta oportunidad de reactivación económica, y aquí hay temas que son importantes, cómo generamos un empleo de mejor calidad, cómo desarrollamos el territorio, cómo generamos más empleo para las mujeres, que también, sobre todo si necesitamos más tecnología, ojalá que podamos incorporar a más mujeres también en este potencial camino de desarrollo para el país. ¿Cómo o qué estudios tienen ustedes a nivel nacional sobre cuáles podrían ser estos escenarios? Sí, mira, Nancy, más que un estudio concreto a nivel nacional, yo te puedo hablar quizá de lo que empezamos ya a visualizar a nivel de las compañías que asesoramos, ¿vale? Creo que como una firma consultora global y con una presencia en Chile hace bastante tiempo, digamos, tenemos la fortuna, digamos, de estar con los principales actores que mueven la economía nacional, actores nacionales y multinacionales, digamos, que impactan fuertemente en el devenir. Y un poco lo que vemos o vamos visualizando hoy es que cada vez más todas y cada una de las decisiones estratégicas que se toman a nivel corporativo tienen que hablar de tres grandes factores. El primer factor, como es lógico, es el retorno económico. Es un negocio finalmente y tenemos que entender por qué se hace. El segundo y con más fuerza es la forma en cómo esa inversión, si es una infraestructura, si es una nueva tecnología, si es una transformación de modelo operacional, va a afectar temáticas asociadas a comunidades, temáticas asociadas al medio ambiente, temáticas asociadas a la gobernanza institucional pública y privada, que son las famosas temáticas ESG. Y lo más relevante es una pregunta que cada vez más se ve en los famosos marcos de oportunidad o los gringos le llaman opportunity framings, en el cual se habla de, oye, ¿qué oportunidades circulares apalanca tomar X, Y o Z decisión? ¿Vale? Estas famosas frases postales de qué es la economía circular, la economía, la circularidad, la famosa economía naranja que algunos mencionan, etcétera, eso es real, no es real, etcétera. Y nosotros somos un país que históricamente hemos producido el commodity del cobre y casi como que la pregunta natural es, bueno, producimos cobre, el cobre es un insumo, ¿vale? Es un insumo para otras industrias. ¿Cómo lo reconvertimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo traqueamos lo que ocurre con un producto como el cobre? ¿Cómo lo potenciamos? Y la verdad es que las oportunidades son bastantes. Ejemplo, cuando tú ves la cadena integral del cobre, desde la mina hasta el consumidor final, o de regreso desde el consumidor final hasta el proceso extractivo, hay muchos puntos donde el consumidor final desconoce, por ejemplo, para qué sirve el cobre, o que sus productos tienen cobre, o que efectivamente es una capacidad que tiene el cobre también de ser reciclado. ¿Y qué va a pasar con el cobre que se está utilizando o no? En países como Chile, donde realmente no tenemos una cultura de reciclaje. ¿Por qué no la tenemos como sociedad? Quizás algunas industrias la tienen, otras no. ¿A qué voy con esto? Si tú después coges la cadena y la partes y la porcionas, puedes incluso encontrar microeconomías circulares en cada subproceso del cobre, ¿vale? La forma como, por ejemplo, cuando tú te pones en una mina y entiendes la mina como el proceso de perforación, tornadura, transporte del cobre, o más bien recoger la pala, transporte del cobre y posterior pasar al proceso de transporte ex camión. ¿Con qué te encuentras? Que tienes la posibilidad de que los camiones tengan medios combustibles híbridos o totalmente renovables, ¿vale? Uno. Te encuentras con perforadoras, palas, eh,
elementos de planificación y optimización del uso de residuos que en muchas ocasiones parecen básicos y que no generen tema como sensores de traqueos o temáticas similares que te determinan. Y esto solamente te estoy hablando de la zona mina, donde hay muchas formas de reutilización o de eficientación para descarbonización, para ampliación de manejo tecnológico, optimización de la red del manejo posicional, por ejemplo. Hoy estamos viendo cada vez más GPS de alta precisión, que te permite incluso controlar la flota y optimizar la forma en cómo la flota se transporte y generar disminución de costos en el transporte de la flota. Y si adicional a eso le colocas que el combustible puede ser potencialmente verde, tienes otro ahorro. Y si la cantidad de transporte de material que efectúas es efectivamente traceable, estructural, desde el blockchain hasta el consumidor final o el set de consumidores, incluso puedes programar el equilibrio económico potencial. Te estoy hablando de escenarios de múltiple y total integración, de equilibrios económicos asociados a qué tanto cobre extraer por día sin gastar más o menos recursos disponibles. ¿Por qué? Porque estás viendo la cadena total. Claro. Cuando yo te hablo de que esto es viable o no es viable, yo te puedo decir que, por ejemplo, hace 6 días atrás, ¿vale? Salió la noticia del primer traqueo end-to-end desde una mina de cobre chilena hasta su consumidor final en Estados Unidos a través de blockchain. Primer célula de cobre verde hasta su consumidor final, pagando un diferencial, no solamente por el proceso, sino también que te permite integrar los otros subprocesos. Pasémonos a otro proceso crítico en esta cadena de la descarbonización, el transporte. Vas descomoditizando también, porque vas generando un cobre que tiene un valor distinto en el mercado. Así es. Te diría yo que en minería nosotros tenemos mucho de cobre, pero donde más se está hablando de transformación circular es quizás también en el acero. El acero es una industria que está teniendo mucha integración circular y subbloques circulares, que yo creo que lo puedes extrapolar en algunos aspectos a la minería, donde tú, por ejemplo, si tú piensas en el uso de la minería para la fabricación de un vehículo eléctrico, ¿vale? Como producto final. Y tú te vas desde antes de iniciar el proceso minero a la energía que está utilizando la mina y los acuerdos comerciales que tenga la mina de forma integrada para la generación de su electricidad, sea solar, sea eólica, sea reconversión por electrólisis, almacenamiento de hidrógeno verde o como lo estemos utilizando, y la posterior puesta en marcha en su cadena de valor, te puedes encontrar fácilmente que puedes tener no solamente el consumo final del bien, que es el vehículo electrónico, transportando a tus trabajadores en la mina por todo lado, sino que generas microcírculos de virtuosidad circular con focos en la desurbanización y el cambio climático. Entonces, oportunidades, la verdad, las tenemos. Creo que lo que tenemos que pensar es un poco el shift de cuando entendemos la circularidad, como de qué forma maximizamos el uso de nuestros productos y recursos disponibles. Hablaste del agua. Lógicamente nuestros activos y las plantas de proceso dentro de nuestros activos. La recuperación de productos y biproductos, por ejemplo, el uso de los ripios, la gestión de los relaves, la reutilización del agua en la cadena productiva, que todo esto, mientras lo menciono, cada este subproceso implica uso de energía, implica nueva tecnología, implica optimización digital. Tal vez en eso, claro, uno ve desafíos en distintos sectores, y ahí me gustaría, Evelyn, a propósito de todo lo que es el efecto del cambio climático en Chile. Tú mencionabas antes de que nosotros vamos a ser uno de los países más afectados. De hecho, creo que 7 de los elementos de 10 nosotros tenemos como impacto. Claro, ¿cuáles son, según tú, los cambios que tenemos que ir haciendo? Por ejemplo, el agro se ve impactado por el agua, ¿cierto? La minería también se ve impactada por el agua. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que ir haciendo? ¿Dónde tú pondrías los focos para que, obviamente, lo que esperamos no es solo que la economía se desarrolle, sino que también
las comunidades no tengan problemas con estos insumos que son básicos, como tener agua. Ujú. A ver, nosotros hoy día tenemos, tal como tú bien decías, somos un país bastante afectado y hoy día lo que nos queda es adaptarnos, ¿ya? Ese va a ser nuestra máxima para los próximos años. En paralelo vamos a tratar de reducir nuestras emisiones y tenemos que hacerlo, pero al mismo tiempo vamos a tener que adaptarnos. Y adaptarnos significa cambiar la forma en que hemos estado haciendo las cosas, ¿cierto? Y ahí un poco lo que las comunidades están haciendo y por eso es tan importante que cada acción climática que generemos y que tomemos es relevante para el futuro porque cada uno de estos sectores productivos va a hacer los cambios y nosotros como ciudadanos vamos a tener que hacer cambios. Te voy a dar ejemplos muy pedestres, pero que antes eran muy comunes en nuestra infancia y que en algún momento los dejamos de hacer, como por ejemplo usar eficientemente la electricidad, apaga la luz cuando no esté en la habitación, apaga el televisor cuando no esté viendo tele, ¿cierto? A mí no me gusta planchar, pero cuando planches, plancha inmediatamente toda la ropa, no estés ocupándolo a cada rato. Cuando laves, lava con carga completa. Y así varios ejemplos. Esto de la bolsa también, utilicemos nuevamente, volvamos a usar la bolsa de género para ir a comprar y ocupemos de nuevo las botellas de retornables y así. Esas van a ser acciones pequeñas, pero sumadas generan los cambios. Nosotros como ciudadanos tenemos bastante poder. Lo que pasa es que tenemos que utilizarlo. ¿Ya? Para que esta economía y este modelo vaya haciendo el giro. Fundamentalmente yo creo que hay algo muy importante y que Andrés lo decía en base a las finanzas, es que hay un movimiento muy fuerte. Gracias al Acuerdo de París, el sector financiero entró a este mundo climático, a este mundo de entender que tenemos que hacer las cosas distintas. Y el World Economic Forum, el Business Roundtable, BlackRock, que es uno de los grandes inversionistas o gestores de inversión, ya ha señalado que van a considerar los factores ambientales, sociales y de gobernanza en todos sus procesos de inversión. Y ese empuje, esa dirección, hace que hoy día, entonces, todas las empresas vayan por ese camino. O sea, yo voy a tener que demostrar, tengo que demostrar valor, tengo que demostrar que soy un aporte a la sociedad y que a propósito de la pandemia y que a propósito de lo que nos pasó a nosotros, o lo que estamos viviendo como país, las empresas tienen un rol muy importante en nuestra sociedad. No es solamente maximizar su fin, que ha sido siempre maximizar las utilidades, ya no es suficiente. Hoy tienen que hacer una contribución real a la sociedad. Entonces, ese cambio, ese chip, el tener estos factores ambientales y sociales en tu modelo de negocio va a hacer que tengas una reactivación sostenible, que es la que estamos buscando. La oportunidad la tenemos ahí. Y el camino está dicho, ahora hay que ejecutarlo. Sí, de hecho, tú mencionabas antes este rol del Estado. Andrés, sí, te voy a dar la palabra. Este rol del Estado y a ver si pasamos un poco, porque hay grandes discusiones sobre el rol que tiene que jugar el Estado en esta transición, pero también hay algunos que quieren que el Estado se meta poco y es mínimo, pero cuando uno ve las coordinaciones en estos sistemas complejos que tienen que interactuar, obviamente el rol del Estado es importante, pero es importante en qué creen ustedes. A ver, Andrés, si nos puedes ahí dar algunas luces de en qué se necesita, porque obviamente la regulación va a ser súper importante, generar el incentivo, la competencia, porque aquí sí que tiene que haber innovación, pues no podemos quedarnos como este es un mercado seguro, por lo tanto me tiro y como pasó con el mercado eléctrico, que finalmente los cambios no vinieron naturalmente desde esos sectores, sino que hubo que generar los incentivos para. Así es. Aquí son como varios los cambios que vamos a ir necesitando y por lo tanto el rol del Estado es importante. Yo diría que es mucho más que importante, es esencial. Mira, el Estado
En el mundo de la transformación energética, tú lo puedes ver como con tres grandes roles, ¿vale? El primero es como en el canalizador o el orquestador de los cambios políticas y regulatorias, que es normalmente lo que hemos visto hasta ahora históricamente para el mercado energético, y eso no va a cambiar, sino que se va a seguir profundizando. Y lo que más se va a profundizar es la velocidad de reacción y coordinación para el actuar, porque aquí esto es velocidad, velocidad, velocidad y decisiones que no son para mañana, son decisiones que, esto no es, Nancy, vuelvo y te digo, esto no es planificar y que tenemos todavía 5 años para planificar. El sector público, el sector privado, el sector individual, o sea, la sociedad civil y nosotros como personas, ágil, claro. de verdad tenemos que permanentemente estar pensando cómo vamos a reaccionar ante esto, pero es un estado ágil que se adapte también a los cambios de tendencias globales. Hoy estamos viendo la tendencia del hidrógeno verde. Queremos que el hidrógeno verde sea exitoso, pero también tenemos que ser realistas. El hidrógeno verde hoy tiene un costo competitivo que es bajo. Hoy. Claro. ¿Vale? Queremos hacer el hidrógeno verde más bajo del mundo, pero estamos pensando en la oferta donde aún todavía no hay la suficiente demanda, dada innovación tecnológica que tiene que existir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el Estado? ¿Y por qué nombro esto de oferta y demanda? El Estado no es solamente este ámbito regulatorio, es un habilitador. Es un habilitador, sí. ¿Habilitador de qué? Habilitador de infraestructura estratégica. Hablamos antes de infraestructura, por ejemplo, si hablamos el ejemplo concreto del hidrógeno verde, de infraestructuras de almacenamiento, infraestructuras de transporte. ¿Vale? ¿Para qué? Para la exportación y o para la distribución dentro del país o nuestros hermanos en Argentina o hacia arriba en Bolivia u otros países donde estemos, donde podamos transportar realmente lo que estamos produciendo. Entonces, como inversor estratégico, y ese riesgo lo tendremos que tomar los chilenos o nosotros como pagadores de impuestos en algún momento para mitigar el riesgo del inversionista privado. Y tercero, hay que pensar siempre que el Estado se vuelva, y aquí es el último, un coinversor permanente en el proceso de transición. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Incrementar las alianzas público-privadas, incrementar el compartir los riesgos, el asegurar a través de acuerdos comerciales inteligentes, que entre otros ya Reino Unido tiene aplicados como ejemplos, para proteger al inversionista privado, para que dé la capitalización inicial, pero también para generar una regularización o normalización de precios a futuros para los consumidores. Desafíos múltiples, Nancy. O sea, esto creo, Nancy, que da para una cátedra completa. De hecho, nos quedan 2 minutos y me gustaría que también, parece que Evelyn quería interrumpirte ahí con algún comentario. Sí, te quería complementar solamente que el sector minero acaba de lanzar el anteproyecto de la Política Nacional de Minería. Y ahí tú ves este trabajo conjunto público-privado y sociedad civil, donde este sector también se coloca metas y se pone desafíos para que sea una minería sostenible e inclusiva al 2030, al 2050. Entonces, tal como decía Andrés, el rol del Estado es fundamental porque te da el camino y de ahí viene la regulación, que un poco te da las armas para seguir este camino, pero ya se están generando las rutas. Lo que pasa es que hay que apurar el tranco. Sí, tenemos que apurar el tranco, sí, tenemos que apurar el tranco, cumplir las metas y ojalá que de verdad tengamos a las comunidades, a las personas al centro, porque esta transformación obviamente nos afecta a todos y claramente hay mucho por hacer. Las coordinaciones, la colaboración, las alianzas público-privadas, la relación universidad y también en los sectores productivos, todo lo que es la reconversión de los profesionales y de los trabajadores, y todo un desafío por delante que tenemos que ir trabajando. Sin duda nos queda mucho por hacer y nos queda nada de programa, tengo que cerrarlo. Lamentablemente voy a pedir que aparezca ahí, que nos sigan en nuestras redes sociales, en divoxradio.com, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, tenemos también en Spotify. Nuestros invitados se quedaron hasta el final porque quisimos aprovechar el tiempo al máximo, nos faltó una pausa musical, pero creo que fue mejor haber aprovechado esta conversación. Les quiero agradecer a Andrés y Evelyn por haber estado acá con nosotros, una tremenda conversación, creo que da para largo, así que como cuando ustedes quieran, aquí podemos seguir
instalando la conversación para poder ir también contribuyendo a este alineamiento de los actores y por último también comunicar a la ciudadanía de lo que está pasando. Muchas gracias Andrés y Evelyn. Gracias a ti, Nancy, y a ustedes todos. en la radio. Así es. Sí. Gracias, nos Chao. vemos en el próximo capítulo.